Esterito. Ay, ¡Mua! ¿qué ¿Cómo andás? dice? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bárbaro acá. Me muero. ¿Ese es tu diario infantil El juvenil? primero. El primero de todos. Ay, Viste que con uno Sara Kay, uno ordena eso en la por casa. favor, Sí. Sara Kay. Era lo máximo. Ese diario era... Las es- estampitas. sí. Te quiero. Las estampitas. Fundamental. Católicas, claro. Sí, claro. Todas. De todos mis Eh, amigos. Arranqué en el 83. Acá también, aparte, hay amores, hay Bueno, dibujitos. como todos los diarios. Hay cartitas que, mirá, las listas. Claro, porque acá ya después llegué al 85. Claro, la Ya democracia. empezamos con, claro. Esto es un tesoro, te pido por favor, mantenelo. Sí, lo voy a guardar. Pero vos también sé que tenés los tuyos. Yo tengo tesoros acá, No. que en realidad tengo varios de estos, porque yo lo he ido haciendo no con regularidad, pero un poco toda la vida. Entonces yo voy anotando. Es que es necesario, es Sí. importante ese... Sí, bajar a volcar. papel. Sí. Voy Después la anotando. lees y te sentís una ridícula, ¿no? Sí, absolutamente, porque no hay cuidado literario, nada. Es como, Nada, no, sí, uno vomita. sí, tira ahí, prácticamente tira todo, y ahí. dice, "Ay, qué chota". Están las lititas de supermercado también, hay de todo. Claro, bueno, está. Pero hablando de esto de los diarios de vida, vos hubo una época en que por trabajo también hiciste como, no digo diarios, pero investigaste o hacías tipo biografías de la vida de familias, sí, de personas. Venía gente a encomendarte ese trabajo. Sí, a mí me inspiró mucho el libro Brooklyn Follies de Paul Auster, sí. que Nathan Glass ¿En qué parte? es el protagonista, Sí. es un veterano que tiene un pero- cáncer salado y los últimos días de su vida los pasa escribiendo las historias de vida de la gente. Y lo hace como forma de, no sé, como bajar, es como un tributo, ¿no? La gente que lo rodea. Sí, es como un tributo. Y bueno, nada, De ahí. Sí. Salió. Bueno, es que al final de cuentas se trata de mantener las historias de vida vivas, ¿no? exacto, se trata de eso. Todo bien con nuestras vidas, llevar registro, bajar a papel. Para nosotros es lo central, Es lo más central, importante. sí. Pero hay gente que tiene vida bastantes más Bastante. sí, intensas Sí. y Interesantes, sí, de película. De película. Es el caso de Tara Westover con Sí. Una educación. Esta mujer nació es un no ficción, obviamente, es una autobiografía. Es la historia de su vida. Es la historia de su vida, que nació en el seno de una familia mormona ultra ortodoxa en Estados Unidos, donde no la escolarizaron porque consideraban que en la escuela te lavaban el cerebro. Vos lo leíste también. No la llevaban al médico jamás. Sí, era todo a base de plantas. De rezos, mucho rezo, mucha yuyos. planta, yuyos. En determinado momento empieza a darse cuenta que hay un mundo afuera de esa especie de cápsula mormona ultraortodoxa, y acá cuenta lo que fue ese proceso súper doloroso, porque ella era muy feliz también allá adentro. Claro, con su familia, Sí. tenía muchos hermanos. Exacto. Y bueno, y qué coincidencia, no, yo buscaba dónde lo tengo, en esta cartera. Sí. Estamos acá también con Unorthodox, vamos a sacarle la cinta. Creo que la traducción es poco ortodoxa. Poco o algo ortodoxa, así, sí, exactamente. Y es de la historia de Deborah Feldman. También, bueno, casualmente ella es de una familia judía ultra ortodoxa. Y bueno, también ellos están en Estados Unidos, y cómo ella se empieza a revelar a toda esa educación tan estricta y tan cerrada, y cómo la obligan a casarse, tiene un hijo, pero es eso de, bueno, de decir, no, yo no quiero esta vida para mí, y cómo se anima a escapar de ese sistema y de esa vida. Justo estas dos que trajimos acá, estas dos autoras, escriben ellas su propia historia. Son autobiográficas. Son autobiográficas, exacto. Que es totalmente diferente, me imagino, a cuando vos escribís la de otra persona. Es decir, cuando tenés que escribir la biografía incluso de alguien que no está, alguien que ya murió, por ejemplo. Sí. Eso debe ser una tarea tremenda de investigación, de buscar fuentes, no sé, porque además incluso capaz que a veces ni siquiera hay gente de la época viva, no sé. Mira, acá tengo
La mejor de las fieras humanas, que Sí. es un ejemplo impresionante, es muy monumental esto. Es un libro sobre la vida de Julio Herrera y Reisig, uno de nuestros grandes intelectuales, que escribió Aldo Mazzucchelli. Es un librazo. Aldo estuvo muchísimo tiempo trabajando Años, para esto, años, sí, me imagino. años, y es una especie de tributo. Aldo, estamos en la casa de Julio Herrera y Reisig, un viejo amigo tuyo que conoces hace mucho tiempo, ¿no? Es verdad. Tú en 2011 sacaste la vida de él, la biografía de él, La mejor de las fieras humanas, que me parece un titulazo. ¿A qué alude? Es una frase de él. Creo que es una carta en donde termina y se despide, dice, me despido, la mejor de las fieras humanas. Y dije, está, perfecto, gracias. Este es el título. Gracias mismo. Gracias, Julio. Pero ¿qué quiere decir eso? Y está siendo un poco irónico con su propia imagen, ¿no? Es decir, Montevideo se lo conocía. Yo te diría en lo que era Montevideo en aquella época, que no era lo que es ahora. Y entre la sociedad más o menos culta, más o menos de familia, él era una figura conocida, pese a que la poesía nunca fue muy popular. Entonces un poco más que ahora, capaz, en términos del rol social que jugaba. Y pese a que era conocido, no era muy visto, porque él no salía mucho, sobre todo en la época que vivió en esta casa, que es alrededor de los años 1904, 5, un poco antes, 3. En el comienzo del libro hay una descripción de lo que fue el entierro de Herrera y Reisig, que es como una crónica de un periodista que estuvo ahí. ¿Cómo fue que vos te zambulliste en esa realidad con tanto detalle? Lo que pasa es que para empezar fue una escena espectacular literariamente, era como un regalo, digamos, no era imposible no contarlo y probablemente al principio también sirvió y organizó el resto del libro, porque es como contás el final y después contás el resto, digamos, ¿no? Y el final es espectacular porque es un anarquista que luego se volvió un escritor y crítico muy conocido, digamos, muy integrado también a la sociedad, que es Alberto Zunfelde, que en ese momento andaba por ahí como Aurelio del Hebrón y con la melena por acá, y digamos era un anarquista que había apenas conocido a Herrera, no era amigo de Herrera, pero sabía que en el momento de la muerte la sociedad, digamos, montevideana iba a ir a tratar de hacer las paces con Herrera, ¿no? Su familia, digamos, incluyendo al viejo Julio Herrera, que todavía estaba vivo en ese momento, murió 2 años después, fueron y teóricamente iban a hacer los discursos finales, se iban a como a reconciliar, digamos, a la ciudad con la oveja descarriada. Pero Aurelio del Hebrón, o sea, Zunfelde, hizo un discurso, se les anticipó, Dio la nota. digamos, y dijo, ninguno de ustedes fue amigo de él, no le dieron lo que precisaba, lo ignoraron, era un gran poeta, ustedes no se dieron cuenta, bla, bla. Hizo toda la protesta, digamos, y eso terminó con el entierro, ¿no? En el sentido de que luego de eso no hubo más discursos, todos fueron en silencio, guardando respeto entre sí, enterraron a Herrera y Reisig y se fueron. Fue un regalo, para un biógrafo fue un regalo, como decís vos. Sí. ¿Cómo fue, en algún momento en una entrevista que estuve leyendo que te hicieron en La Diaria, tú decís que los muertos hablan? Quiero que me hables un poco de eso, de que es más fácil, también hablábamos con Verónica en algún momento preparando el programa, ¿qué será más fácil, escribir de uno mismo o escribir de otro, y de otro aparte que ya murió? ¿Cómo fue ese proceso? Siempre estás escribiendo de otro, también estás escribiendo de vos mismo, en cierto modo, ¿no? Y además, nosotros somos, en buena medida, yo te diría, lo que recibimos.
de la sociedad y la parte más grande de la sociedad es la parte que está muerta. Es decir, son generaciones y generaciones y generaciones de mensajes, de letras, digamos, de recuerdos, etcétera, que están arriba nuestro, ¿no? En cierto modo. Entonces, eso a mí me parece muy lindo. Hay gente a la cual capaz que no le gusta o prefiere evitarlo o lo que sea. A mí me parece maravilloso. Creo que es una herencia ante la cual hay que ser como humilde, ¿verdad? Y reconocer. Yo pienso que esta época no es muy favorable a esa humildad y a ese reconocimiento, pero yo sigo teniéndolo y me parece que es algo lindo agradecer todo lo que dejaron los demás, ¿no? Que además también tuvieron sus vidas, sus dificultades, y cuando uno aprende de las vidas de los demás se da cuenta que no hay ninguna vida fácil, y que las cosas que se logran, la obra que se logra y demás, siempre se hace resistiendo, digamos, y también yendo contra obstáculos, limitaciones que todos tenemos. Entonces, me parece que es lindo rescatar eso. Y la biografía, en realidad esto es un ensayo literario que tiene un aspecto biográfico y tiene también un aspecto más literario. No es ficcional exactamente, es ficcional, pero es ficción hecha con hechos reales, ¿no? También con datos. Y creo que también con una atención al estilo, a cómo está escrito, que me parece que es decisivo porque hace que se respete también la figura de la persona que estamos tomando como pretexto, ¿no? Para hablar de la historia de la sociedad uruguaya, sobre todo de Montevideo en aquella época, de Río de la Plata y demás. Entonces, Herrera es un ejemplo, yo creo, de una vida difícil y de alguien que, con grandes limitaciones en muchos sentidos, también consiguió hacer algo maravilloso, ¿no? Que el mundo de habla hispana, primero, eso es desde el principio, en 1914 publicaron sus obras poéticas en París, y a partir de ahí se hizo un autor de referencia. Primero fue un poeta para poetas, ¿no? Es decir, era amado y admirado por los poetas porque se daban cuenta de la calidad de lo que hacía, de lo que había hecho, pero también a partir de que Rubén Darío vino a Montevideo en 1912 y hizo un panegírico de Herrera, lo tomó como la figura principal, se volvió también alguien que la gente conocía de nombre, por lo menos en Uruguay, y es verdaderamente el principal poeta de Uruguay, es su historia, ¿no? Yo creo. Me quedo entonces con eso de biografiar, para ir terminando, biografiar también como forma de agradecer, ¿no? Sí. De incorporar y estar a la altura de lo que otros hicieron y seguir la cadena, ¿no? Gracias. Eso es lindo. Gracias. Gracias a vos. Que hay un trabajo de archivo fotográfico también importante en este libro, ¿no? Sí, está impresionante. Está imponente. Y me gustó muchísimo eso que dice Aldo de biografiar de alguna manera como agradecimiento. Eso me pareció súper interesante trabajar desde ahí. Claro. A mí lo que me viene a la cabeza cuando lo agarro, no lo leí, me gustaría leerlo, me lo vas a prestar, es la metodología tremenda de trabajo que tiene que haber tenido Mazzucchelli para ordenar, documentarse, y después es como un gran puzzle que después tenés que ir encajando las piezas y que todo eso fluya en una historia que sea agradable a la lectura. Lo hizo impresionantemente bien, sí. Qué genial. ¿Qué hacemos en cada programa, Vir, después de comentar los libros que trajimos nosotras? Vamos derechito a preguntarle a la gente que sí sabe, No como sí, nosotras. que sí sabe qué libros hay que leer de biografía y autobiografías. Me encanta. Vamos. Karina, vos me contabas que no es uno de los géneros que más se pide en la historia de vida, pero hay sí un público que es si es un público fiel, que le gustan las biografías, que siempre se interesa. Y ustedes además tienen una zona tenemos una exclusivamente sola dedicada que es para biografías, mirá, es por acá. Acá, buenísimo.
Y además tenés unas novedades para Y recomendar. además tengo novedades para recomendarles. Primero elegí la biografía, es una autobiografía de Leo Lionni, que es un autor de libros infantiles, pero además fue pintor, ceramista, escultor, una vida Multifacético. Una vida muy emocionante, que por azar se dedica a los libros infantiles porque en un viaje en tren improvisa un cuento para sus nietos con papelitos de colores de una revista y fue un pionero en el libro álbum, en la forma de ilustración. Además de una vida, hijo de judío comerciante de diamantes y madre cantante de ópera en Ámsterdam en 1910. Arte por todos lados. Y fallece en Italia en 1999, o sea que una vida muy emocionante y está muy bien escrito, con mucha sensibilidad, muy recomendable. Buenísimo. No Es lo uno. conocía, así que Bueno. buen dato. Luego traje una novedad que recibimos hace muy poquitos días, es la biografía de Antonio Gramsci, es de Editorial Siglo XXI, el biógrafo es Andrew Pirman, que es un historiador especializado en movimientos obreros, en comunismo y especialmente en Gramsci. Es un relato notable sobre la vida de Gramsci, la vida personal, pero también la vida política, los años que pasó en prisión, todo su legado, las cartas, los cuadernos, muy vigente y muy recomendable también. Buenísimo. Y por último, nosotros acá qué en la lindo. librería nos especializamos en libros de psicoanálisis, entonces, quería mostrarles que tenemos una editorial que se llama Biebel, Argentina, y esta es una novedad, es una biografía de Melanie Klein, que en realidad nació como un curso de Melanie Klein, son varios autores argentinos que escriben sobre ella, y se centra más que nada en su pensamiento, en su teoría, fue la pionera del psicoanálisis infantil, y es muy interesante para el que quiera profundizar en el psicoanálisis. pero también está mezclado con su Con vida. su vida. Exacto, o sea que va como de también una cosa nació a la en otra. 1890, o sea, una época también muy efervescente y No, y además que muy ella interesante. tuvo pensamientos, fue una pionera una que fundó una escuela, incorporó el juego en la terapia infantil. Claro. Es Sí, muy es importante. interesante. Muchísimas gracias, No, Karina. gracias a ustedes por Y la visita y realmente siempre bienvenidos. Muy buenas tus recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias. Buenísimas las recomendaciones de Karina, las tres. Sí, me encantaron las tres, pero me quedo con el de Melanie Klein. Bueno, ahora te invito para el próximo bloque que nos vamos al Librómetro, que es nuestro ranking personal de libros ni fu ni fa, remando un dulce de leche y de un tirón. También vamos a hablar con un escritor que nos cuenta cómo le cambió la vida la muerte de su hermano. Es camino al cementerio que siento por primera vez la necesidad de escribir sobre todo esto. En el auto de la casa funeraria, vacío salvo por mi abuelo y por mí, que vamos en el asiento trasero. Cuando entramos a la capillita, tengo la certeza de que todo esto ya está siendo escrito. Casi que puedo ver a Alejandro escribiéndonos desde dentro de su cajón cerrado, adornado con esa pluma de cóndor o de cuervo. Es Alejandro el que nos va ordenando en torno de sí. Alejandro el que va acallando uno por uno a sus amigos, a su familia. Nos está queriendo decir algo con todo esto que es su muerte. En 2014 muere tu hermano y en 2016 sale
esta novela, El hermano mayor. Contame cómo fueron esos 2 años en tu proceso creativo, tu proceso de escritura. Yo estuve los primeros tiempos después de que murió mi hermano, los primeros 4 o 5 meses, escribiendo, pero como una manera catártica, como para expresar, sacar, sin mucha forma. Yo sabía que iba a tener que escribir sobre lo que había ocurrido y lo que estaba ocurriendo, pero no era puro descarga, digamos. A los más o menos, 5 o 6 meses, de repente estaba en casa y me acordé de un momento en esa mañana en el que llegó la noticia de la muerte de mi hermano. Me acordé que mi madre había dicho eso de que por qué tuvo que morirse Seba, con lo feliz que era, cuando hay otros que se pasan quejando de todo. Y pensé que hubiera pasado si le hubiera dicho, tenés razón, tendría que haber sido yo. Y ahí supe que tenía finalmente una forma, tenía una escena. Supe al mismo tiempo que eso era lo que yo había sentido y no me había atrevido a decirle. Supe además que sentía culpa por la muerte de mi hermano, cosa que no me había permitido admitirme hasta ese momento. Como la rechazaba, la culpa de no haber sido yo, ¿no? Y ahí fue que arrancó. A partir de ese momento empecé a seguir más o menos como esa estrategia de hacer que no solo el narrador, que soy yo, sino todos los demás, hicieran en el libro, pudieran decir las cosas que no habían dicho y hacer las cosas que no habían hecho, mezcladas con cosas que sí hicieron y que sí dijeron. Como me pareció que ahí tenía como un acceso, fue como un descubrimiento para mí, ¿no? Como un acceso a la verdadera verdad de la cosa, Sí. digamos. Esto que decís en el marco de este capítulo que tiene que ver con historias de vida, surgió por supuesto el famoso tema de la autoficción. ¿Qué te pasa a vos con esa etiqueta de autoficción? Porque la gente quiere, pero ¿fue verdad o no fue verdad? ¿Te interesa también? A mí me parece que es interesante el hecho de escribir algo y que parte de la gracia sea para el lector no saber si eso ocurrió o no, o sea, hacerse la pregunta, ¿habrá sido verdad esto? Para mí también lo es, porque a la hora de escribir, porque en realidad se disuelve un cacho la línea entre lo que ocurrió y lo que no ocurrió, o sea, entre lo real y lo no real, y aparece como una categoría distinta que es lo verdadero. Tanto lo que ocurrió como lo que ocurrió no es tan importante como lo que de verdad se estaba moviendo. Claro. En esos momentos, como lo que de verdad se sentía y las dinámicas entre las personas y toda esa cuestión. Me parece que yo no sé muy bien lo que significa tampoco autoficción. Creo que es algo mucho más complejo de lo que pensamos. Creo que hay teorías incluso acerca de eso. Yo lo tomo como otro nombre más que le pone o la crítica, o la librería, o la industria a las cosas. Es tremenda estrategia, llamémosla eso autoficción, ¿no? Cuando agarrás y te basás en pila de cosas reales y disparás hacia lugares imaginarios. Me parece tremenda estrategia de escritura. Vos elegís un tiempo narrativo que está bueno, que es como en el futuro. Hablas, va a pasar esto cuando ya pasó. Sí. ¿Por qué decidiste eso? Me encantaría decir que fue una decisión mucho más cerebral y pensada, pero lo pensé después. Lo que me pasaba es que estaba escribiendo el libro y en un momento se me empezó como a trancar, ¿viste? Estaba todo escrito en pasado. Y empecé a pensar cómo hago para sacudirlo un poquito y que me emocione de vuelta y entusiasmarme de vuelta con lo que estoy escribiendo, porque yo sabía que lo tenía que terminar. Entonces empecé a jugar con las clásicas cosas que empezás a jugar cuando
cuando te empiezan a pasar eso. Cambias de primera persona a tercera, cambias de pasado a presente. Entonces dije, ¿qué pasa si cambio de pasado a futuro? ¿No? Como empecé a jugar y cuando empecé a escribir en futuro, empezó a fluir de una manera, capaz que porque nunca antes lo había hecho, ¿no? Empezó a fluir y me empecé a copar. Y creo que en parte le da como esa sensación también al hablar del pasado en futuro, como de algo del destino, algo del orden del destino, ¿no? Sí. Algo como de esto siempre va a pasar, no va a poder no pasar. O sea, nunca pudo no pasar. En lo que cuando vos hablas, por un lado hay todo un tema catártico que lo limpiaste de alguna manera con este libro. Me da la impresión que tenés una cabeza muy fría también, hablas de estrategia. Hay una frase que aparece en algunas notas que te hicieron, no quiero, algo así, el contenido es, quiero que las lágrimas que yo derrame tengan un sentido. Entonces eso es como muy sajón, como muy práctico. Contame un poco de eso. Sí. Darle un sentido al duelo, pero un sentido como práctico, que haya esto acá que está acá. Sí, sí, para mí fue... Mi escritura yo siempre sentí que tenía algo catártico desde que empecé a escribir. En este caso era tanto más evidente, ¿entendés? Porque había como un evento tan fuerte que lo originaba. Y habiendo tenido esos meses de experiencia de antes de estar escribiendo nomás para sacarme para afuera, que tuvo su valor, todo eso, para un valor privado, ¿no? Pero desde el momento en que estás creando un artefacto, que la intención es que sea arte, que es lo que realmente le da sentido y lo que legitima eso como una obra de arte, es justamente eso, que tenga una forma. Y ahí me parecía que tenía que entrar, o entraba inevitablemente, como una cierta distancia. ¿Viste? Vos precisás tener una cierta distancia para poder escribir. Sentía que le debía de alguna manera también al libro y a mi hermano que no fuera un libro puramente triste, ¿viste? Que no fuera un libro puramente elegíaco, mi hermano, el gran héroe que acaba de morir. Sentía que tenía que tener mucho más, o sea, me tenía que andar cazando a mí mismo cuando caía en esas tentaciones, ¿viste? Porque sentía que si no, no iba a ser verdadero. Gracias. ¿A vos? Viste que en la entrevista Mella hace referencia al tema de la autoficción, Sí. que fue algo que nos quedó colgado de tu entrevista con Gabriela Escobar. Gabriela Escobar, es verdad. La autora de Si las cosas fuesen como son, que para mí sigue siendo uno de los libros del año. A mí me encantó, pero quedó ahí como un ruido con el tema de la autoficción. Cuando le pregunté si era autoficción, me preguntó qué es la autoficción. Es decir, aunque sea tu biografía, tu autobiografía, siempre uno arregla las cosas. El otro día leyendo justamente a María Esther Gilio, ella contaba eso, que uno siempre mete mano, vos vas modificando de alguna forma, hasta incluso cuando entrevistás a otro y vas a escribir, vos editás eso. Sí. Y ya entonces eso deja de... Incluso edita tu inconsciente. Exacto. Claro, tú elegís... Vos recordás las cosas hasta de manera distinta. Totalmente. Como... También tenemos el ejemplo de Sergio Blanco, que entrevistamos hace poco, exacto, con autoficciones. Con autoficción. Él que escribe mucho de eso. Sí, que me acuerdo que dijo, y me pareció súper interesante, pero no me acuerdo si lo dijo él o citó a alguien, que dijo algo así como, la autoficción es la mejor manera de mentir para decir las verdades de uno mismo, ¿no? Refiere más o menos a lo mismo que estábamos diciendo recién. Exacto. ¿A dónde, qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver nuestro librómetro. Dale, vamos por ahí. Llegó el momento. El momento clave. El momento clave, el momento esperado con nuestro mega librómetro. ¿Arrancó? Yes. Bueno, Andrea Gassi,
Open es, bueno, obviamente la vida de este tenista, Andrea Agassi, y está buenísima. Yo me la leí de un tirón. Cuenta mucho sobre lo que fueron sus comienzos, desde que desde bebito le pusieron una raqueta en la mano, o sea que con un padre como muy... déspota. Sí, gracias por la acotación. Sí. Un padre que lo hacía jugar y jugar y jugar, pero a mí lo que más me impactó es sobre todo ver lo sacrificada que es la carrera del tenista, sobre todo el que se dedica al tenis profesional, y por otro lado lo estratégico, toda la parte estratégica, conocer desde adentro eso, y acá está buenísimo, está muy lindo escrito, muy fácil de leer y súper entretenido. Bueno, cuando conoce a Brooke Shields, toda esa parte también está buena, además Chimorret. La tenía en un póster colgada en su casa cuando era una adolescente. Bueno, lo leí un tirón. Tú. Nos vamos a pelear precioso. Opus Gelber, lo leí de un tirón. Es la entrevista que le hace Leila Guerriero a Bruno Gelber, uno de los pianistas de mayor renombre internacional. Es lo leí de un tirón, porque es como el relato de una entrevista fallida también. Es como el relato de su fracaso. Y de un fracaso, lo que digas de Leila es un Guerriero. fracaso que es como el intento de Leila de llegar, y en definitiva es como inasible el otro, me parece, y tiene un sentido del humor maravilloso. Es un personaje. Lo leí de un tirón. No, los remén dulce de leche, creo que lo tengo marcado, no sé en qué página, y no hubo forma. Me aburrió ese intento fallido de Leila de ir a la casa, tocar timbre, sentarse, todos los días lo mismo, comer una masita. A ver, no, es una remada dulce de leche. No era tu momento. Seguramente no era mi momento, no creo que lo encuentre, porque además yo pensé, qué interesante, un pianista así tan famoso, una vida tan... No, es un tipo muy aburrido, muy déspota también, ya mucha gente es déspota. No, una remada dulce de leche y lo abandoné. Joseph Anton, una No lo leí. memoria de Salman Rushdie. En 1989 lo llama un periodista de la BBC a Salman Rushdie y le dice, el ayatolá Khomeini acaba de dictar una fatwa, que es una condena a muerte, y a partir de ahí él empieza a vivir clandestino en Inglaterra. Sí. Y adopta este nombre, Joseph Anton. Joseph por Joseph Conrad, el escritor, y Anton por Anton Chekhov. Y es toda la peripecia y lo que significa vivir en esas condiciones. Así que lo leí de un tirón. El consentimiento, Vanessa Springora. Ni fu ni fa. Lo leí todo, pero ni fu ni fa. Es una chica que narra ya de adulta una relación que mantuvo cuando era una adolescente con un hombre, ¿cuántos años mayor? Muchísimo. Muchísimo. Un abuso por donde lo quieras ver, exactamente. Sí. Pero sobre a mí lo único que me impresionó quizás es cómo la sociedad avalaba, porque él era un hombre culto, pertenecía a la alta élite culta de París, del París del momento, y cómo todos hacían como ojos ciegos. La vista gorda. Sí, la vista gorda, tal cual. A esa relación que estaba mal. La iba a buscar a la puerta del liceo. Y él era, no sé, 50 años más grande, era algo así. Era enorme, no me acuerdo. Pero no me gustó cómo está escrito. Creo que seguramente para ella debe haber sido muy difícil escribirlo, porque es su propia experiencia, pero ella no lo vivió como algo malo en su momento. Después es que empieza a rememorar. Pero no, ni fu ni fa. No sé, no me... El consentimiento lo leí de un tirón. Estoy de acuerdo en todos tus argumentos. Creo que no, la escritura no es el valor acá, pero como testimonio me parece invaluable. Como hay toda una sociedad que avala que una niña de 13 años tenga relaciones con un escritor
Solamente por eso, porque Solamente como por es eso, famoso, porque es famoso. Ahora, por suerte, viste que tiene como un final feliz, porque después que salió este libro tuvo consecuencias. Sí, sí. Le retiraron todo el apoyo, incluso creo que retiraron... premios y un montón de Exacto, cosas, le se lo sacaron. retiraron los libros de Sí. circulación, entonces, bueno... Pero hasta la madre avalaba, la madre Sí. fomentaba los encuentros, de irse de la casa para que quedaran solos. Sí, No, exacto. era- De eso se trató el consentimiento. Claro. Así que lo leí de un tirón, yo no. Bueno, pero no podemos estar siempre de acuerdo. Vir, vos sabés que a mí me encantan las historias de mujeres que fuera de su época rompieron paradigmas y abrieron camino para otras. Es el caso de Susana Azoka. El libro de Claudia Mengual se llama Rara Avis y hablamos con ella en el próximo bloque. Susana Aliano es editora, correctora de estilo, escritora y responsable de la editorial Más Pimienta. Se especializó en proyectos de lectura y biblioteca escolar y es magíster en edición. Sus libros fueron publicados aquí en Uruguay, pero también en España, Costa Rica, México, Chile, Eslovenia, Turquía y Reino Unido. En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Literatura por su libro infantil Leru Leru y en 2020 el Premio Fundación Cuatro Gatos de Estados Unidos. Bueno, en el marco del programa que nos convoca hoy de Historias de Vida, les traje 2 libros para compartir. 2 libros que contrastan un poco. Un libro de una autora muy consolidada, un libro de un autor Nobel, un libro de Argentina, un libro de Uruguay. Ambos hablan de historias de vida. Vamos a ir un poquito a cada uno. Campeón es un libro de María Teresa Andrueto. Es una autora argentina y su ilustrador es Nicolás Arizpe. María Teresa Andrueto es muy conocida porque ha ganado el premio Andersen en 2012. Este es un libro para mí muy, muy entrañable. Habla de la historia de un toro, del toro de su pueblo, que salió campeón y cómo eso movió las historias de todas las personas del pueblo, en realidad. Al coro de El Negro salió campeón, salió campeón, salió campeón. Esa invitación, esa canción que al principio es una invitación, termina siendo una celebración para todos. Dice María Teresa Andrueto, me crié en Oliva, un pueblo de la llanura cordobesa, el mismo donde vivió el Negro. El Negro había nacido en Canadá. Allá lo compró Florindo Carletti y se lo trajo nomás. No sé si habrá sido en barco o en avión. El Negro medía 1,85 y si estaba parado llegaba a los 2 metros. Era muy impresionante. Finalmente se hace como una procesión en la que participa todo el pueblo. Niños, el cura, el presidente de la comisión de tamberos, los maestros, para ver a ese Negro que había salido campeón. Lo que más me gusta de este libro es que muestra de alguna forma la idiosincrasia del pueblo pequeño, ¿no? Todo lo que sucede alrededor de los actos que son importantes para ese pueblo pequeño. Quizás para otro no, pero para los integrantes de esa comunidad es algo importante. Luego el libro Cuando sea grande es un libro de Sebastián Moreira, es su primer libro. Sebastián Moreira es un periodista especializado en deporte. Y Cuando sea grande habla de eso, son historias del deporte uruguayo. Él plantea la vida de 8 deportistas. Me gusta mucho de este libro que tiene variedad de deportes, eso es interesante. Además del fútbol aparece el judo, el atletismo, el básquetbol, de la mano de Tato López, que para mí fue uno de los grandes. Y de este libro quisiera compartir un pequeñísimo fragmento sobre la vida de Henry Borges. Henry, es cierto, va a ganar muchísimos combates en su carrera, a deportistas de distintas nacionalidades y en múltiples competencias. Aún así, las luchas de Henry son otras. Para obtener las medallas de judo,
tuvo que ganar otro montón de peleas en su vida, contra las condiciones de vida, contra la falta de apoyo, contra los viajes largos y los presupuestos cortos, contra su ceguera y contra la de los demás. Es un libro que me parece muy inspirador, muy esperanzador también. Este es un libro quizá para niños más pequeños y para niños más grandes. Y bueno, acá les dejo las recomendaciones y espero que lo puedan disfrutar. Ambos se encuentran en librerías. Gracias. Susana Lianor realmente es una muy buena fuente para seguir consultando en todo este tema de literatura infantil y juvenil. Sí, me encanta, carradas. sabe montones. Carradas. Vos sabés que la figura de Susana Soca siempre me generó como mucha atracción porque tengo la impresión de que es como una Victoria Ocampo unplugged, ¿no? A la uruguaya. Exacto. Así que tengo muchas ganas de escuchar la entrevista que le hiciste a Claudia Mengual. Esta es la historia de Susana Soca, o al menos una forma de contarla. No sé si a ella le hubiera gustado tanta exposición. Era una mujer reservada, tímida, en algunos aspectos insegura, aunque capaz de desplegar una energía notable cuando quería, para trasladarse kilómetros a través del Atlántico o llevar adelante una empresa cultural, por ejemplo. Quizás su demostración más grande de fortaleza consistió en esa resistencia que opuso a los cánones de su época. Debió haber sido una señorita como il faut, dedicada a su hogar, pasiva y sin voz, con alguna habilidad a lo sumo como tocar el piano o pintar. En lugar de eso, diseñó otra vida y la transitó con una pasión que también le trajo sus sinsabores. Claudia, ¿cómo fue el proceso de encuentro con Susana Soca? ¿Fue el personaje te encontró a vos o vos saliste a buscarlo? ¿Cómo fue eso? Fue raro. En la instancia de elegir un tema para una maestría, mi profesor me sugirió que escribiera acerca de alguna mujer, sobre todo de alguna poeta. Y ahí surgió el nombre de Susana, sobre todo por lo desconocida, por lo poco que se la ha transitado y por el personaje tan interesante que es. Es un personaje realmente de novela, ¿no? Que encabalgado entre América Latina, entre nuestro país y Europa en un momento impresionante, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y además una mecenas, no solamente una poeta y una gestora cultural, sino una mecenas. Entonces, ese fue el proceso. Una vez que empecé a transitar su investigación, tuve que ir a París, a Buenos Aires, trabajar bastante aquí en Uruguay, una mujer que dejó muy poquitos rastros, muy poca huella, empecé a fascinarme con el personaje, ¿no? Realmente una mujer que merecería una película. ¿Qué fue entonces lo que más te impactó del personaje? A mí me gustó, te diría que más que su calidad como poeta, que es buena y es interesante, y aún mejor su calidad como ensayista, como decíamos, tan desconocida, a mí me gustó su aspecto humano. Era una mujer que fue una emergente de ese Uruguay de la primera mitad del siglo XX, con una escuela pública muy poderosa, y si bien ella pertenecía a una clase alta, era hija del doctor Francisco Soca y de doña Luisa Blanco Acevedo, hay que pensar que su papá sí había tenido un origen muy humilde en Los Cerrillos y fue el cuarto médico en recibirse de nuestra universidad. Después se fue a estudiar a París, fue miembro de la Academia de Medicina de París y después al regresar a Uruguay se casa con esta Patricia, que es Luisa Blanco Acevedo, y unen un poco la fortuna y los apellidos, algo que era bastante frecuente Bastante en la común, época. sí. Y de ahí nace Susana, única hija de esa particular pareja. Ella sí nace en una cuna de oro y con una cantidad de privilegios. Imagínate que la bautizan en Notre Dame de París, una cosa Sí, absolutamente wow. glamorosa. Sí. Creo que es una representante interesante de ese Uruguay en el que había
promoción social muy vinculada a la educación, y esa educación era la pública. Eso me parece que la hace muy fascinante. Y después, por supuesto, lo que ella hizo con su vida. Ella pudo haberse quedado... Exacto, bordando, exactamente, sí, criando hijos. Sale a buscar la vida y tiene la enorme generosidad de poner esa fortuna, que realmente era cuantiosa, al servicio de la cultura. Como muere muy joven en un accidente, además en el 59, en un accidente aéreo en Río de Janeiro, esa fortuna no va a ser, digamos, destinada finalmente a causas culturales, sino que va a quedar para su mamá y después va a haber sucesiones para el resto de la familia. Amiga de Borges, bueno, Onetti le dedicó Junta Cadáveres, fue realmente... Sí, además, ¿sabes, Vero, que hay algo interesante ahí? Porque en realidad la primera reacción hacia Susana era la subestimación. Claro, porque ser una niña bien, ser una clase, exacto. Oh, bueno, esto es una niña que no sabe qué hacer con su dinero y juega a tener una revista. Exacto, por ejemplo, la Licosme. Y cuando la conocían, se fascinaban con ese personaje, que además tenía el ego bajo control. Eso también me encanta de Susana, ¿no? Era una mujer que trataba de pasar inadvertida todo lo que podía. Entonces, prácticamente en sus revistas hay muy poquitos poemas de ella, y las publicaciones que conocemos son casi todas póstumas. Entonces, en el caso de Borges, que le dedica un poema que es un poema polémico, puede leerse de varias maneras, pero finalmente le dedica un poema, y Onetti y otros tantos, hay que ver lo que es el aviso necrológico posterior a la muerte de Susana, los personajes que participan en ese aviso. Yo creo que una vez que la conocían quedaban encantados con la persona, con el ser humano que era Susana. A mí me hubiera encantado conocerla. Sí, la verdad, Claudia, que me estás dejando con unas ganas brutales de leerla, así que vamos, Rara Avis, próxima lectura en mi mesa de luz. Déjame decir algo, Verónica, esta investigación, que ya tiene muchos años, es simplemente una aproximación lo más rigurosa posible. Mi deseo es que a partir de esto alguien siga trabajando, porque hay muchísimo todavía por saber para de Susana. investigar. Buenísimo, ojalá que alguien tome la posta. Muchas gracias. A ustedes. Claudia justo se estaba mudando al interior, por eso es que tuvimos que hacerla vía Zoom. Claro. Pobre, una santa que también nos atendió. En el medio de esa Sí, coyuntura. decía, no saben lo que es con obreros. Pero bueno, no, fue muy interesante, me encantó lo que me contó de ese trabajo de investigación que realizó, que fue imponente. Y creo que vale la pena leer sobre la vida de Susana Soca, porque fue una mujer que ayudó muchísimo a la cultura del país en general. Y bueno, lamentablemente no tuvo el reconocimiento que merecía, pero bueno. Tenemos el libro. Tenemos el libro, exactamente. Bueno, contame qué estás leyendo, Vir. Estoy leyendo La vida pasa volando. Recién lo empecé, las primeras páginas. Es la vida en un avión. Es de un piloto que nos cuenta un poco cómo fue su vida. Recién lo empecé. Bien. Y lo estoy mechando con el de la novel Anierno, El acontecimiento. En este caso es una novela muy cortita que habla sobre su aborto. Ella trabaja mucho la autoficción, que hemos hablado tanto. Perfecto. Bueno, yo te cuento que estoy leyendo La pasión de los poetas de Jorge Bocanera. Es argentino, es un periodista también y es divino, porque es la historia de todos una historia de todos no, pero de muchos de los poetas latinoamericanos, como César Vallejo, Pablo Neruda, Delmira Agustín, estoy leyendo porque si no me acuerdo, Gabriela Mistral, entre tantos otros. Y la verdad que es precioso, porque son pequeñas historias de vida y un poema que, ¿por qué lo escribió? ¿Qué pasaba en ese contexto? Divina. Entonces es súper romántico, belleza. Linda propuesta. Muy lindo. Y después empecé Trilogía de la Pasión de Ariana Harwicz, porque como son cuentitos, puedo ir mechándolo, que son 3 novelas en este libro. Esta es una argentina también. Es un lenguaje muy diferente, muy distinto, en el que por lo menos a mí me costó entrar. Estoy recién como encontrándole la vuelta y entendiéndole. Es un viaje psicodélico. Pasan cosas rarísimas y loquísimas, pero promete. Y lo estás vendiendo bien. Promete. Yo lo que descubrí, Vir, es que tengo en casa montones de biografías. Me encantan, se ve. Idem.
porque tuve que seleccionar algunas para mostrarte ahora, pero me di cuenta de que tengo una cantidad. Se ve que soy re chusma, me encanta la vida de los otros. Exactamente, Porque exactamente. no entiendo. Tengo Cuando empieza todo, de Christian Donlan. Es un periodista que cuenta su tránsito por el ELA, esa enfermedad tan cruel. Y también, esta es su hija, porque en el momento que se entera de eso, nace esta niña, y lo cuenta con mucho sentido del humor y objetivando absolutamente los procesos cerebrales y haciendo un paralelismo de aprendizaje y desaprendizaje entre su hija y él. Divino. Es una belleza, lo Qué querés, bueno. te lo ¿Sí? presto. Bueno, Sí. gracias. Bueno, Karl Ove Knausgaard, Sí, La muerte del padre, que es el comienzo de una saga como de 6. Sí. Yo Sí. te confieso que tenía el 2 también, porque a mí el 1 me gustó muchísimo, pero el 2 ya no pude con él. Es la historia de él. A mí me escribe muy lindo, la verdad que lo lees, es fácil de leer, pero es como demasiado detallado. Sí, son Viste 6 tomos, ¿no? Claro, es como que me levanté, encendí un cigarrillo, le puse los zapatos. Sí. Como, Yo lo compré porque me en la imagino. tapa... Me imagino. No lo digas. Sí, es que es tan buen mozo que vi la tapa y dije, lo compro. Dije, yo pero quiero- no seguí. ¿Pensaste que iba a pasar? Claro, que iban a pasar cosas. sé. Y no. Bueno, no, pero léelo porque está bueno. Dale. Dale, Y ahora yo vos. tengo, mirá, biografía de un perro. Me No pareció- solo los humanos tenemos. Exactamente, Ay, y aparte escrito por Virginia Woolf y con unas Imágenes divinas. Unas imágenes divinas. Lo escribí, te digo, por el nombre, por ella, porque me encantan los perros y porque tiene unas ilustraciones divinas. Yo te vengo jorobando hace mucho, no sé si lo llegaste a leer. No. Yo vengo insistiéndote desde el año Sí, pasado, creo. sí, Un verdor sí. terrible de Benjamín Labatut. Lo que pasa es que son muchas biografías de grandes científicos, pero no es toda la vida, nació, sino que justamente las agarra en el momento del invento, de que surge la Del invención o del descubrimiento. descubrimiento, exacto. Y sobre todo el dilema moral que tenían muchos de ellos con sus descubrimientos, porque aquí está quien descubrió el gas que después se usaba en los campos de concentración, que era judío además. No se imaginaba que después se lo iba a usar ahí, pero es decir, hay un dilema moral de muchos descubrimientos que ellos se daban cuenta de que en manos equivocadas iba a ser terrible. No sos la primera que me lo Está recomienda. buenísimo, la verdad que lo súper recomiendo. Basta de historias ajenas. Concentrémonos en Concentrémonos la nuestra, en esto que está pasando acá. ¿Vos querés que hagamos otro pacto? Yo escribo la tuya y vos la mía. Va a ser Sí. más fácil, me parece. Mira, ¿te acordás que estuvimos hablando al principio de tu diario? Esto es joya. Sí. Esto es joya. Bueno, no Yo sé te voy lo a que pedir dice. que sigas leyendo esto. Yo voy a Vos, retomar por mis favor, cuadernitos. tus cuadernos, que son Sí. divinas las tapas. Y esto, Son más de adultas. Yo tendría que empezar a buscar. Este diario de vida lo combinamos, mirá cómo te hago la Ordename, fórmula organizame. perfecta de El camino del artista de Perfecto. Julia Cameron, Buenísimo. que te va a guiar y te va a ayudar a ir aflojando Rescate la de mano. Tu propia creatividad. Buenísimo. ¿Tá? Entonces yo agarro mis cuadernos de vida mezclados con la lista de supermercado y agarro el cuaderno de escritura No saques la lista del supermercado. No, Es ok. dice Forma mucho parte. de tu vida. Dice mucho de tu vida. de Natalia Rosenblum. Voy aflojando la mano también. ¿Y quién te dice? Bartolomé Hidalgo. Bartolomé De ahí Hidalgo. para De ahí arriba. para arriba Nobel. Todo. ¿Vamos?